Vamos a la escritura, hermanos. Quisiera que me acompañaran a la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Alguien me puede recordar rápido cómo se llama la serie que estamos abordando, hermanos? El pastor hace 8 días nos daba el título del nombre de la serie que vamos a estar teniendo. ¿Cuántos vinieron hace 8 días? ¿Solo 3? 4. De acá nadie vino. Allá 3 también, 6, 7. Entonces, ¿alguien me recuerda cómo se llama o se está llamando esta serie que estaremos abordando, hermanos? El peligro del pecado, exacto, en la vida del creyente. Bien, hermanos, gracias, hermanos. Gracias. Vamos a leer los textos. Tito capítulo 2, hermanos. Ya les decía que me da gusto verlos. También nos da gusto a aquellos que nos están acompañando. Qué bueno que lo hacen los que están hoy en Facebook, los que están en YouTube también. Sean también bienvenidos. Aunque del otro lado, pero igual bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen, que nos ayuden también a compartir nuestras redes sociales para que más personas puedan estar o les pueda estar llegando la palabra, hermanos. Voy a leer la escritura, hermanos. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14, hermanos: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El título que le hemos puesto a la enseñanza de este día, hermanos, se llama La gracia transformadora, venciendo el pecado y viviendo en esperanza. Y antes de continuar, vamos a orar, hermanos, a rogar al Señor nos bendiga, nos ayude. Vamos a orar, hermanos, ahí en nuestro lugar. Padre, gracias te damos porque hoy domingo nos permites juntarnos, reunirnos, abrir las escrituras, poder levantar nuestras voces a ti en alabanza, Señor, en gratitud. Y Padre bueno, deseamos que tu palabra, Señor, como cada domingo, nos alimente, pero también, Dios, nos dé dirección. Padre, a la vez nos dé esperanza, Señor, sobre aquello que tú quieres que veamos, Señor Jesús. Padre, solamente es a través de tu Espíritu Santo que se puede lograr y hacer todo esto. Y por eso nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero compartirles el objetivo del tema de esta mañana o de este día. El objetivo es enseñar, hermanos, número uno, que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos transforma. La gracia de Dios nos transforma, ayudándonos también a vencer el pecado y vivir con dominio propio y justicia. ¿Qué más? Y esperar con esperanza activa, hermanos, el glorioso regreso de Cristo, para que podamos reflejar en nosotros su carácter, el carácter de Dios en nuestra vida diaria. La batalla contra el pecado es una realidad, hermanos, diaria para cada creyente. Las tentaciones también nos rodean constantemente
y nuestras propias debilidades que cada uno tiene nos recuerdan que por nuestras fuerzas, hermanos, no somos capaces de vencer. Sin embargo, hay una verdad poderosa, hermanos, y transformadora. No estamos solos, hermanos, en esta lucha. La gracia de Dios no solo nos salva del castigo del pecado que tú y yo merecemos, sino que también nos capacita para vencer su poder, el poder del pecado en nuestra vida diaria. Pablo entonces quiere o declara que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Pablo quiere declararnos esto, quiere gritarnos a todos esto, que la gracia de Dios se ha manifestado, pero no es una gracia pasiva, hermanos, es activa. Esta gracia es poderosa y nos enseña a vivir de manera diferente. Esta gracia, hermanos, nos guía a abandonar el pecado y a abrazar una vida de justicia, piedad y esperanza, hermanos. Quizás te has atrapado, te has sentido atrapado, hermano, eh, en diferentes, o has tenido un ciclo de errores, has tenido tal vez algunas caídas, luchando con los mismos pecados una y otra vez. Hoy quiero recordarte, hermano, que la gracia de Dios no es solo un acto de perdón, sino una fuerza transformadora, hermanos, que te equipa para vivir en victoria. Para esto, hermanos, yo voy a desarrollar el tema en 5 puntos. 5 puntos. Este sermón número 1 nos enseña a ver la gracia que salva. Número 2, este sermón, hermanos, nos enseñará cómo la gracia nos ayuda a reconocer y apartarnos del pecado. Esta gracia nos ayuda a ver el pecado, a identificar el pecado y apartarnos del pecado. Número 3, nos enseña o nos muestra a vivir con dominio propio y justicia. Número 4, a esperar con esperanza la gloriosa venida de Cristo. Y punto número 5, este sermón entonces nos enseñará también el fundamento de la obra redentora de Cristo. La gracia, hermanos, no solo nos libera del peso del pecado, sino que nos da las herramientas para caminar en libertad. Veremos cómo podemos apoyarnos en esta gracia para vivir una vida que honre, hermanos, a nuestro Salvador Jesucristo. Veamos el primer punto, la gracia que salva. Hermanos, veamos este primero. Dice el verso número 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. No es algo que podamos ganar entonces, hermanos, por nuestras obras, sino que, hermanos, esto es un regalo inmerecido. Esto es un regalo inmerecido. Pablo quiere enseñarnos y decirnos una verdad primero, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho visible a todos los hombres. Quiere que entonces nosotros pongamos nuestra mirada, es lo que quiere decirnos Pablo, que miremos a eso que Dios ya ha hecho. Él ya ha logrado, ya ha, con su sacrificio perfecto, nos ha manifestado la venida gloriosa de Cristo, su muerte, su resurrección y todo lo que conlleva el evangelio, hermanos, se ha hecho visible. Hasta los ateos hablan de esta manifestación gloriosa de la gracia de Dios, no en estas palabras, pero aún ellos mismos y todo mundo ha visto cómo esta gracia, repito, se ha manifestado. La gracia de Dios es el fundamento de la salvación del creyente y esto no es algo que tú y yo podamos ganar por alguna obra.
es de manera gratuita, hermanos. Nosotros no podemos hacer algo para adquirir el perdón, la gracia salvadora de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros. ¿Quién hoy pudiera siquiera gloriarse y decir, bueno, hermano, me arrepentí, yo vine al arrepentimiento, por eso es que Dios me perdonó de mis pecados? Amados hermanos, era nuestro deber por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Debía la persona ser obediente y arrepentirse de sus pecados. Hermanos, Dios mismo ha hecho posible que tú y yo podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y repito, es gracia lo que hemos recibido. Es algo que no merecíamos, es algo del que no éramos dignos entonces. Y siguiente punto, se ha manifestado, dice el texto, para todos los hombres. Lo que significa es que nadie está excluido, hermanos, de recibirla. Nadie está fuera de recibir esta gracia salvadora, hermanos. Nadie está fuera de los planes eternos de Dios. Se ha hecho visible para todos, yo decía, y quiere que todos reciban esa gracia en sus vidas. Si usted está hoy aquí escuchando este sermón y los sermones anteriores, estoy seguro que Dios también quiere que usted alcance, que usted pueda recibir esa gracia salvadora. No está limitada a nadie. No está reservada solo para algunos. Dios quiere dar esperanza a todos. Dios da perdón y ha extendido su gracia a varios de los que hoy estamos acá. Y podemos preguntarnos, ¿merecíamos esa gracia? No merecíamos su gracia. No merecíamos esa gracia. Pero también, hermanos, esta gracia se reveló plenamente en Jesucristo. Hemos de entender, esta gracia se reveló plenamente en Jesucristo, quien vino a redimirnos del pecado y de la muerte y ofrecernos vida eterna, hermanos. Cuando nosotros vemos ese sacrificio, hermanos, estamos viendo cómo Dios, cuando estamos viendo o entendemos, oímos a través de personas, a través de las escrituras, que Cristo murió en la cruz, lo que quiere decirnos es que Él vino para redimir, para perdonar a las personas de sus pecados, quien vino a redimirnos del pecado y ofrecernos, hermanos, vida eterna. La pregunta aquí sería y es, ¿cómo respondemos a esta gracia, hermanos? ¿Cómo respondemos a esta gracia del que oímos, del que domingo a domingo se nos habla aún? ¿Cómo respondemos a la gracia salvadora de Dios? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿La aceptamos? Algunos yo sé que batallan con la incredulidad, pero hermano, se recibe a través de la fe. Esta gracia se recibe a través de la fe. No es un mérito que tú y yo podamos tener, hacer, adquirir aún. Es gracia. Y es a través, repito, de la fe. Es a través de la fe que podemos abrazar esa gracia y hacerla nuestra. Hacerla nuestra, hermanos. Son como tus manos abrazando a un pequeño bebé en tus brazos. Así estoy viendo ahorita a mi hermano Felipe allá. Es así, nuestros brazos son la fe que abrazan la gracia. Es a través de la fe que hacemos nuestra esa gracia. Es así como Dios entonces extiende su gracia, su misericordia. ¿Y cómo respondemos a esto, mis hermanos? ¿Cómo respondemos? ¿La aceptamos con gratitud o la damos también por ignorada? Podemos ignorar la gracia
o podemos también recibir esa gracia. Dijera el pastor hace 8 días, ¿a qué hora comencé, hermanos? Llevo 1 minuto, ¿verdad? Inicié, no tomé mi tiempo. Punto número 2, hermanos. La gracia nos ayuda, mis hermanos, a reconocer nuestro pecado y apartarnos del pecado. Dice, mira el verso 12, enseñándonos enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados hermanos, yo sé que el pecado está al acecho. El pecado es, el creyente, decía en la introducción, batallando, luchando contra el pecado. Pedro el apóstol nos exhorta en su primera carta, en el verso 11, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. El creyente tiene batallas contra el pecado, tiene luchas contra el pecado. Sin embargo, hermanos, tenemos la gracia de Dios para ayudarnos a vivir, número 1, decía, identificándonos, enseñándonos a reconocer el pecado, a reconocer aquello que pudiera llevarme a caer, a pecar, a ofender, a transgredir la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la gracia de Dios, y apartarnos del pecado, hermanos. Entonces, la gracia de Dios ilumina nuestras vidas, número 1, podemos decir, revelando que aquellas áreas donde el pecado ha dejado sus huellas, cada creyente trae algunas concupiscencias, cada creyente tiene concupiscencias. Algunos me ven como, ¿cómo está eso? Sí, el creyente tiene luchas. Efesios 4 dice que estábamos viciados conforme a los deseos carnales en nuestra vida, de este mundo. Y yo no sé en qué estábamos viciados, en qué pecados eran los que frecuentemente practicábamos, muy frecuentemente en los que caíamos, no sé cuáles son, pero déjame decirte que en algunos fuimos amargados. Cuando venimos a Cristo, el Señor cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones, pero quedan ahí esas marcas. Quedan esas marcas, esas huellas que dejó el pecado. Y de vez en cuando podemos tender nuevamente a amargarnos, hermanos. Antes éramos iracundos, tal vez. Y las marcas de ese pecado nos dejaron tan marcados que a veces quedan por ahí unas huellas, como decimos, ¿verdad? Unos vestigios por ahí. Y decimos, aquí hubo esto. Bueno, solo están ahí para recordarnos de dónde el Señor nos ha tomado y cómo el Señor busca que nosotros identifiquemos, porque repito el punto este que estoy hablándote, que la gracia nos ayuda a reconocer, hermanos. Si ves ese pecado, el Señor te permite verlo. Si te das cuenta, y mira que a veces hay quienes no hacemos caso a esta instrucción, porque no solo es a través de Pablo o de Pedro mismo, hermanos. Dice Pedro que estemos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo sucede? Bueno, a través de las concupiscencias. Santiago también nos dice que una vez que la concupiscencia, ¿verdad?, da luz, el pecado después. Tenemos nosotros que aprender a identificar, ¿cómo poder llamarle? Los puntos débiles de nosotros. La gracia de Dios, hermanos, nos ayuda, nos enseña a hacer esto correctamente. Hermanos, no solo nos muestra nuestra necesidad de salvación la gracia de Dios,
no solamente nos deja ver esa necesidad eterna que tenemos de perdón, de gracia, hermanos, sino que también nos da el poder para decir no a las tentaciones y abandonar los caminos de impiedad. Solo es a través de la gracia, hermanos. Cuando estamos atentos a aquello, hermanos, identificamos, la gracia nos ayuda a identificar, a poner atención a aquello que merece nuestra atención. Aquello que merece nuestra atención puede ser, yo decía, a lo mejor viviste en un pecado antiguo de enojo, de amargura, de ira, de gritería. Y te digo, queda algo por ahí para que estés atento y cuides esa parte débil. Cuides esa parte débil de ti. El Espíritu de Dios te ayuda, la gracia te ayuda a identificar aquello y a trabajar en fortalecer aquello. Es así como nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia, hermanos, no solo nos salva, decía yo, sino que también nos educa. De hecho, esta palabra de nos educa quiere decir que nos enseña constantemente, hermanos. Nos enseña constantemente. La gracia nos enseña de manera constante y nos deja ver a veces como con lupa aquello que pudiera en un momento dado estorbar a nuestra vida cristiana. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos y dice que siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, antes nos dice también que miremos que no vaya a ser que brote alguna raíz de amargura, que por ella estorbe, dice la Escritura. Estorbe. Y es que puede estorbarnos, hermanos. ¿Qué pasa si tenemos problemas? Pedro, hablando a los esposos, dice que para que vuestras oraciones no hayan estorbo por un trato no correcto hacia nuestro cónyuge, nuestras oraciones a Dios encuentren estorbo. Hermanos, ¿cómo es que nosotros llegamos a identificar esas cosas? De que debo de cambiar actitudes, de que debo de guardarme de las concupiscencias. Bueno, a través de la gracia de Dios. Ella nos enseña, ella nos educa, ella nos capacita, ella nos transforma, hermanos. Es ella la que nos enseña. Es ella, hermanos. Entonces, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Si hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios, es claro también, hermanos, que una gracia especial nos ayuda, nos capacita para vivir la vida cristiana diaria. El cristianismo cotidiano es la gracia, hermanos. No solo nos perdona, sino nos ayuda y nos capacita, hermanos. Constantemente nos va a estar enseñando la Escritura y también la gracia de Dios. Nos va a estar ayudando. Nos enseña entonces a reconocer el pecado, decía yo, hermanos. La gracia nos lleva a una confrontación amorosa con nuestra condición. La gracia, hermanos, no solo nos salva, nos lleva a reconocer el pecado. Nos lleva a reconocer nuestro pecado y eso nos lleva a una confrontación, decía, amorosa de nuestra condición. Nos ayuda a ver el pecado por lo que realmente es, una separación, hermanos, de Dios y una desviación de su propósito para nuestras vidas. Entonces podemos decir que nos capacita para identificar aquello que estorba en nuestras vidas para vivir una vida que glorifique su nombre, hermanos. Qué glorioso, hermanos. Y gracias a Dios por eso que el Señor permite y nos da en nuestras vidas.
No te ha abandonado, no te ha dejado a tu suerte ahí a ver cómo te va y a ver si llegas al final y te dice que perseveres y no te dice cómo y te abandonan el camino. No, hermano, todo el tiempo el favor inmerecido de Dios va a estar a tu lado. Todo el tiempo va a estar ahí. También, hermanos, nos ayuda a apartarnos del pecado, ya lo decía. No se trata de hacerlo en nuestras propias fuerzas, hermanos. La gracia nos capacita con el poder del Espíritu Santo para renunciar a los deseos mundanos y vivir en obediencia. Este es, hermanos, un proceso continuo en nosotros. Esto es un proceso continuo en nosotros, hermanos. Es un proceso continuo y transformador que nos da una victoria diaria sobre el pecado. La gracia nos ayuda y nos capacita para que todos los días podamos, hermanos, vencer el pecado que nos separa de Dios. Es interesante cuando nosotros pensemos, hermanos, en Pablo, por ejemplo, quien habla de su propia lucha interna con el pecado en Romanos capítulo 7. Quiero leer el verso 25. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aunque reconoce, mis hermanos, su debilidad, también confía en la gracia y el poder de Dios para vencer. Punto número 3, hermanos. Punto número 3. La gracia, hermanos, nos ayuda a vivir con dominio propio y justicia. Dice el verso 12, hermanos, la segunda parte, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Es el poder y la gracia de Dios, entonces, no solo nos libera del pecado, quiero repetir esto, ¿verdad?, para que nos quede claro, sino que también, hermanos, nos transforma para vivir de manera justa y piadosa según los principios de Dios. Esto implica, mis hermanos, un cambio en nuestras prioridades y en nuestro carácter y en toda nuestra manera de vivir. Hay una transformación en nosotros. Nos ayuda, decía, a vivir en dominio propio. Es la gracia, hermanos, nos enseña a controlarnos en nuestras áreas de debilidad. Es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Amado hermano, cuando venimos a Dios y a su gracia, recibimos su perdón, recibimos un favor que nunca habíamos experimentado y nunca habíamos tenido, y que en nuestras fuerzas no podemos tener también. El dominio propio, hermanos, solamente proviene de Dios. Repito esto, que el dominio propio solo proviene de Dios. Nosotros no tenemos nada bueno, todo lo que tenemos, todo don perfecto, toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces. Y el hecho de que hoy podamos vencer el pecado, hermanos, de que podamos meternos freno a nosotros mismos, por así decirlo, no es nuestro, es de Dios. Es de Dios. Por eso cuando yo te preguntaba cómo respondemos a la gracia de Dios, en verdad te digo, ven a Dios, vengamos a Dios, rindámonos ante Él. Esto mismo, no solamente lo he oído en la congregación, lo he escuchado en casa también con mis hijos. A veces batallo o lucho con esto y no puedo, lo he oído de algunos hermanos.
No podemos en nuestras fuerzas. Qué bueno que identifiquemos y que entendamos con humildad. No podemos. No podemos vencer el pecado. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder vencer. Es la gracia, hermanos. Es la gracia. Ven a Cristo por eso. Ríndete a Él. Rinde tu corazón a Cristo. Él te va a capacitar y te va a dar las herramientas para poder tú, en ese momento difícil de debilidad, decir no a la tentación, decir no al pecado, decir no al pecado. Es Dios, hermanos, es Dios. Es su gracia en nosotros, enseñándonos, educándonos, capacitándonos, dándonos las herramientas y aún la salida misma de la tentación. Es la gracia de Dios, hermanos. Es su gracia la que nos da aún la fortaleza para vencer esas debilidades que nos acechan o que tenemos ahí en nosotros. Es su gracia. Y también nos enseña no solo a vivir, dice la Escritura, en ese dominio propio, sino también en esa justicia. Y ser justos, hermanos, implica reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones con los demás. Implica, hermanos, reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones diarias con los demás. Aprendemos a dar testimonio, no porque alguien nos vea, nos observe, alguien de la iglesia, el pastor, el hermano o mi hermana cercana. Dios está contigo. Dios está en el creyente. Hermanos, su palabra está en su corazón. Y es ella, hermanos, su guía, su estándar. Es la palabra. Hay freno en nosotros, aprendemos a vivir de manera diaria con los demás de manera justa y piadosa. Es el Espíritu de Dios, hermanos. Es Dios en nosotros, su gracia en nosotros. Es vivir entonces de acuerdo con su palabra y actuar con honestidad, integridad y amor. En esos lugares, hermanos, donde nadie nos ve, que su fortaleza y su gracia, hermanos, nos ayude a glorificar su nombre. Ahí, hermanos, que nos ayude a glorificar su nombre. La gracia quiere educarnos en ese sentido, para que aprendamos a vivir de esa forma justa, santa y piadosamente. Allá donde hay oscuridad, que aprendamos a hacer luz para aquellos que necesitan la luz. Y nos enseña a vivir esa vida piadosa. Lo contrario sería la impiedad, hermanos. Lo contrario de la impiedad es la piedad. La impiedad nos lleva a vivir a nuestra manera y antojo, no conforme a la buena voluntad de nuestro Dios. Sin embargo, la piedad, hermanos, nos ayuda o nos lleva a vivir una vida devota, una vida entregada. Y esa manera devota y entregada a Dios es de manera voluntaria. Nadie nos forza, hermanos. Yo sé que tenemos hermanos y gracias a ellos siempre están amándonos, nos están exhortando, nos están animando. A veces también nos reprenden. A mí me han reprendido y gracias a Dios por nuestros hermanos. Gracias a Dios. Pero hermanos, también está la gracia de Dios. Y un hermano es parte de ese regalo que Dios nos da. Ese cuerpo que el Señor en donde nos ha puesto nos pone ahí para que podamos dirigir nuestra vida de manera piadosa. Entonces, nos ayuda, decía yo, a vivir esa vida piadosa enfocada en agradar a Dios en todo, hermanos.
La gracia nos guía hacia una relación íntima con Dios, con Él, donde nuestras acciones reflejan un corazón transformado, hermanos. Nuestras acciones reflejan un corazón transformado. Hermanos, esto no tiene nada que ver con un moralismo. No tiene nada que ver con moralismo, porque podemos vivir una vida moralmente buena delante de personas, pero cuando no estamos delante de esas personas, somos quien realmente somos. Y lo que Dios quiere trabajar es esa parte interna de nosotros, no esa parte moral nada más, dar una cierta apariencia en nosotros. Es algo más allá entonces que de nosotros. Se llama gracia, hermanos. Se llama gracia. Vivir de esa manera justa, vivir en ese dominio propio, vivir en esa piedad, se llama gracia, hermanos. Y Dios la da a sus hijos. Yo deseo y espero que aún el mismo mensaje te lleve a ti que no has entregado tu vida a Dios, a anhelar también ser hijo de Él, ser su hijo, abrazar la fe también, abrazar el evangelio en tu vida, para que Él te enseñe a vivir esa vida piadosa. Quiero repetir este punto, es un proceso, hermanos, de transformación. Y esto ocurre a lo largo de nuestra vida cristiana. Es un proceso de santificación en nosotros. Es un proceso en el que Dios está formando a su instrumento, formando a la persona. ¿Y sabes a qué imagen está Dios formando a esa persona? A la imagen de Cristo, su Hijo. El Espíritu Santo está para transformarnos a la imagen de Cristo. Así que un día, cuando partamos de este mundo, seremos totalmente glorificados, transformados en un 100%, transformados de manera completa. Pero claro que hay evidencia, como dice el escrito, como dice el texto, hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Es decir, que hasta el incrédulo se da cuenta que la gracia de Dios también se ha manifestado en aquel hombre, en aquella mujer, en este hermano, en aquella hermana. Se ha manifestado la gracia de Dios. Lo vemos en su vida. Es tangible, es visible. Hermanos, podemos verlo de cerca. Solamente es la gracia del Señor, hermanos. Pregúntate hoy, hermanos, ¿cómo estoy permitiendo que la gracia de Dios moldee mi carácter? Preguntémonos, ¿cómo estamos permitiendo que la gracia de Dios esté moldeando nuestro carácter, nuestra manera de vivir? Preguntémonos cómo está haciendo el Señor, cómo Dios está trabajando y si estamos permitiendo que su gracia nos esté transformando, hermanos, esté moldeando nuestro carácter. Oye bien lo que digo, nuestro carácter. Y es que muchas de las veces esa parte de nuestro carácter requiere un cuidado, requiere una atención especial, hermanos. Especial. Hay quienes a veces somos de mecha corta y con cualquier cosa queremos estallar. Hermanos, pongamos cuidado a esa parte de nuestro carácter. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere enseñarnos esa parte débil de nosotros, esa parte de nuestro carácter. Así que, hermanos, hoy, hermanos, podemos ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios o podemos también ser gobernados por nuestras pasiones carnales que batallan en nosotros. Punto número 4, hermanos. Esta gracia también nos ayuda a esperar
con esa esperanza gloriosa en la venida de Cristo, hermanos. No iba a tocar este punto, pero me pareció importante, hermanos. De hecho, la venida de Cristo es parte fundamental en la doctrina cristiana que nos anima constantemente, nos anima, nos fortalece. Cobramos ánimo cuando vemos la segunda venida o la tenemos siempre presente en nosotros, hermanos. Así que el punto número 4 es esperar con esperanza la gloriosa venida de Cristo. Déjame te leo el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, cuando nos dice Pablo, le dice a Tito para que instruya a los hermanos, a la iglesia, lo que quiere producir en la iglesia es una esperanza muy grande. Cuando van a ser un bebé, uno está esperanzado, ya van a ser, estamos en llegando, vamos a la mitad del 8º mes y está la persona así ansioso, ¿verdad? Está expectante. Algunos el día del cumpleaños también está expectante, así. O cuando se va a graduar, la carrera va a terminar y está ya emocionado, ya quiero que termine esto. Ya te van a dar el carro nuevo, va a salir de agencia y estás así. La casa nueva y estás expectante. Te van a dar la herencia que te prometieron y ya para firmar y estás tú expectante, muy emocionado. Y esa emoción es la palabra guardando es como esperando ansiosamente. O sea, nunca perdemos de vista esa esperanza, hermanos. Nunca perdemos de vista aquello que vamos a obtener, aquello que va a suceder. Y la segunda venida, hermanos. Dijera el pastor, hace días leía yo en su un post, ¿verdad? Para los que no les gustan los spoilers, Cristo viene pronto. Hermanos, eso nos emociona y nos da alegría, nos llena de esperanza. Así que cuando vemos las luchas en nuestra vida diaria contra el pecado y vemos la segunda venida de Cristo, hermanos, como que recargaron nuestra pila. Para los que estamos así como débiles, aún como condenados por la continua acechanzas del diablo aún mismo, hermanos, cuando vemos la segunda venida, cobramos ánimo. Y nos da como que más fuerza, fortaleza para decir no al pecado. Como decir no al pecado. Aguardar mi vida íntegra para el Señor. ¿Ves cómo es importante entonces? O sea, vemos cómo sí es importante, mis hermanos, el estar atentos, aguardando esa esperanza, como dice Pablo, bienaventurada. La gracia entonces de Dios nos da una perspectiva eterna, hermanos. Nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal, hermanos. Nuestra vida aquí es temporal. Yo sé que a veces nos aferramos a las cosas de este mundo como que fuéramos aquí a quedarnos por la eternidad. Estamos queriendo hacer aquí, hacer allá y queremos, no sé, acaparar muchas cosas, hermanos. Un día se van a quedar ahí esas cosas que acaparemos. Pero eso que el Señor nos ha prometido, nadie nos los quita, nadie nos los arrebata, hermanos. Dios la ha prometido para sus hijos. Vemos entonces el pecado, te digo, y podemos vencer, porque nuestra mirada está puesta en el galardón. Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada. Feliz, dichosa esa esperanza. ¿Cuál? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación, o sea, el hecho de que un día estemos expectantes, queremos ver a Cristo venir en las nubes por nosotros, debe de ser, hermanos, un deseo fuerte en nosotros. Debe de ser una esperanza para nosotros.
Vemos el pecado, las cosas de este mundo, y por eso es que es más fácil decirle no a las cosas de este mundo, a lo que puede desviar nuestra mirada de las cosas eternas. Es una esperanza activa, mis hermanos. Esperar no significa estar pasivo. Pues dijo el hermano que ya viene Cristo. Y bueno, estoy acá. Hermanos, es esta esperanza. La gracia, hermanos, nos impulsa a vivir cada día con propósito. La esperanza nos ayuda a vivir con propósito, sabiendo que Cristo regresará y que nuestra vida tiene un impacto eterno en este mundo. Hermanos, esta esperanza nos enseña a esperar, hermanos, con esa esperanza activa y esa anticipación, dice Pablo, quiere decirnos gozosa. La gracia, hermanos, nos permite mirar hacia el futuro con alegría, sabiendo que el pecado y el sufrimiento serán vencidos completamente en ese glorioso regreso de Cristo. Yo deseo que esas palabras del apóstol Pablo, inspiradas del Espíritu Santo, nos den esperanza, hermanos, alegría, gozo anticipado, hermanos. Recordemos, mis hermanos, el ánimo de Pablo. Este ejemplo bíblico que nos deja en Primera de Tesalonicenses debe también llenarnos a nosotros de esperanza. Es un libro, primera carta y segunda carta de Tesalonicenses se les considera como cartas escatológicas. Y en las cartas escatológicas los mensajes quieren darnos esperanza, ánimo, aliento. Mira cómo dice verso 16, capítulo 4, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 18, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, si estamos ya muertos para cuando Cristo venga, aún desde ahí debe cobrar ánimo nuestro corazón, porque vamos a ser resucitados primero para encontrarnos con Cristo. Primero, los que hemos muerto, si morimos antes, vamos a ser llevados primero antes que aquellos que viven todavía. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Si no tienes problema en tu Biblia, subraya, y así estaremos con el Señor, así estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermanos! ¿Ves cómo quiere el Espíritu de Dios darnos esperanza? ¿Ves cómo el Señor quiere que tengamos nuestros ojos puestos en ese momento glorioso? Ajá, entonces dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ojalá que al final de la reunión podamos decirle, hermano, Cristo viene pronto, ánimo. Al final podamos decirnos, hermano, Cristo está a la vuelta de la esquina. Cobre ánimo tu corazón. Pablo, mis hermanos, entonces está hablando de esa esperanza de la segunda venida, con una razón para confortar y motivar a los creyentes. Y punto número 5, hermanos, la gracia nos enseña a ver claro el fundamento de la obra redentora de Cristo, quien dice en la Escritura, verso 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, hermanos, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras, hermanos. Cristo entonces nos dice el versículo, el texto, se entregó por nosotros. Jesús, hermanos, se dio a sí mismo por nosotros. Esta frase, hermanos, encapsula el acto supremo de amor y sacrificio. Cristo, siendo perfecto y sin pecado, tomó voluntariamente el lugar de los pecadores, cargando nuestras iniquidades en la cruz. Y a esto, hermanos, le llamamos la doctrina de la sustitución. Cristo tomó nuestro lugar, el lugar que tú y yo merecíamos. Es decir, merecíamos castigo, merecíamos juicio, merecíamos justicia por nuestro pecado, pero el Señor dijo, hazte a un lado. No sé, tu nombre ahorita, pon tu nombre, hazte a un lado. Tomó nuestro lugar y Él recibió el castigo por nosotros, cargando, mis hermanos, nuestras iniquidades en la cruz. Quiere decir, hermanos, repito, que Él tomó nuestro castigo, Él recibió nuestro castigo. Este sacrificio no fue algo accidental, hermanos, ni forzado, fue un acto deliberado, motivado por su inmenso amor, hermanos, hacia nosotros. Hacia nosotros, hermanos. Fue lo que motivó, lo que llevó a Cristo a dar su vida en la cruz, hermanos. Él se puso en nuestro lugar. La redención entonces no es algo que podamos ganar por nuestras propias obras, sino que es un regalo, repito, inmerecido. Ya lo he dicho varias veces. Es algo inmerecido que proviene solamente de Cristo, de aquel que dio su vida en la cruz, en el Calvario, por nosotros. La gracia, hermanos, proviene de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el valor infinito de nuestras vidas, puesto que Él pagó un precio tan alto por nosotros, hermanos. Un precio tan alto. Lo hizo, dice la Escritura, para redimirnos de toda iniquidad. Lo hizo para redimirnos de toda iniquidad. Quiero volver a reiterar, la obra redentora de Cristo no solo nos salva del pecado, sino que también nos libera del dominio del pecado mismo. Nos libera del dominio del pecado mismo. Redimir implica pagar un rescate. Redimir implica pagar un rescate. Cristo, hermanos, nos ha comprado con su sangre para sacarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva libertad en Él. El precio que tú costaste es la sangre de Cristo, es la vida de Cristo. Si pudiéramos entonces ponerle, por así decir, precio a tu cabeza, a tu alma, eso es lo que vales. Eso es lo que vales. El precio es infinito. El precio no se puede evaluar con dinero, con cosas, joyas preciosas. Él nos rescató con precio y precio de sangre, hermanos. Dio su sangre, su vida en la cruz para darnos libertad, para comprarnos. Esto nos desafía entonces, hermanos, a evaluar nuestras actitudes y acciones. Esto debe de llevarnos a evaluar nuestras actitudes, nuestras acciones, preguntándonos, hermanos, si reflejan la vida de alguien que ha sido redimido. Nos debe desafiar eso, la gracia de Dios. Que podamos evaluar nuestras actitudes, que podamos evaluar nuestras acciones. Y nos preguntemos si reflejan la vida de alguien que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por ejemplo, el perdón, hermanos, la reconciliación,
El amor, el amor desinteresado debería caracterizar nuestras relaciones con los demás. También dice, para purificarnos como un pueblo propio. Como un pueblo propio, el pasaje resalta, hermanos, que Cristo no solo nos redime, sino que también nos purifica. Nos purifica de ese pecado que ha estado o hemos estado luchando continuamente. La purificación es un proceso que limpia nuestras vidas de toda maldad, tanto interna como externa, y nos prepara para un propósito mayor, hermanos. En ese contexto, la purificación, hermanos, no es solo algo que Cristo hace por nosotros, sino algo que requiere nuestra participación activa. Debemos de estar activamente participando en esta purificación, alejándonos del pecado y buscar una vida que honre a Dios. También, hermanos, ese sacrificio, ese redimirnos, lo hizo para que fuéramos también celosos de buenas obras. El propósito final de la obra redentora es hacernos celosos de buenas obras, hermanos. Esto significa que como seguidores de Cristo, hermanos, debemos estar apasionados por hacer el bien. Aquel que no vive apasionado por hacer el bien, celoso de buenas obras, hermanos, he notado, he visto, nos hemos dado cuenta, tienen más luchas en su vida. Están tan ensimismados que no ven que hay más necesidad aparte de ellos. Cuando nosotros nos enfocamos, cuando vivimos de una manera desinteresada por los demás, en esas celosos de buenas obras, hermanos, empezamos a crecer, a madurar. Vencemos el pecado y las tentaciones más fácilmente. Normalmente tenemos a alguien que siempre nos está animando. Tenemos a alguien que está ahí a nuestro lado, que nos pone la mano en el hombro y nos dice, ánimo, hermano. Y cuando caemos nos ayuda a levantarnos. Venga, dame la mano, hermano. Nos sentimos fortalecidos. No es una vida cristiana que tú puedas vivir solo o sola. Siempre hay alguien a tu lado. La gracia de Dios, el cuerpo de Cristo está a tu lado. La iglesia está a tu lado. Debemos vivir apasionados por hacer el bien. Hermanos, no como un medio para ganar la salvación, entendamos los demás, sino como una respuesta agradecida a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Las buenas obras son un testimonio visible del cambio interno, hermanos, que la gracia de Dios ha operado en nuestras vidas. Es el testimonio de Dios. Quiero concluir, hermanos. Conclusión. Hemos visto cómo la gracia de Dios no solo nos rescata del pecado, sino que también nos transforma. Espero haber cumplido con el objetivo, decía. La gracia no solo nos rescata del pecado, sino que también nos transforma, nos equipa para vivir una vida que refleje su carácter. Esta gracia, hermanos, nos enseña a rechazar lo que nos aleja de Dios a la vez, el pecado. Esta gracia nos ayuda a alejarnos de el pecado y a vivir con dominio propio, hermanos. A vivir en justicia y piedad. En un mundo, hermanos, donde constantemente intenta desviarnos de su propósito. La gracia, mis hermanos, entonces no es un concepto abstracto. Es el regalo activo y poderoso de Dios que obra en nuestras vidas. Es su intervención divina, mis hermanos, guiándonos
cada día para alejarnos del pecado y avanzar hacia la santidad. Avanzar hacia la santidad. Y esta gracia, hermanos, no solo nos transforma aquí y ahora. Esta gracia no solo nos transforma aquí y ahora, sino que también, hermanos, nos llena de esperanza al mirar el futuro. El día glorioso, hermanos, en que Cristo regresará. Entonces, la pregunta con la que quiero que salgamos hoy es esta. ¿Estamos respondiendo a la gracia de Dios como Él nos llama a hacerlo? ¿Estamos respondiendo a la gracia de Dios como Él nos llama a hacerlo? ¿Estamos permitiendo que transforme nuestras vidas, nos capacite para vencer el pecado y nos llene de esperanza? Hermanos, ¿estamos permitiendo esto en nosotros? Y para usted que no ha entregado su vida a Cristo, hoy puede ser un buen día para que su vida la rinda a Él, para que hoy reciba su gracia. La fe es como aquellos brazos, decía. La fe es como aquellos brazos. El perdón es como aquellos brazos. La fe es como aquellos brazos para recibir el perdón de nuestros pecados. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Él nos ayudará, nos capacitará, nos santificará, hermanos. No importa cuán grande sea el pecado. No importa cuán difícil sea el pecado que está delante de ti. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es por la gracia de Dios que se vive el cristianismo. Es por la gracia. No importa cuántas veces has pecado, si vienes en arrepentimiento hoy delante de Dios. No importa cuántas veces has ofendido, si reconoces que tú necesitas hoy de un Salvador en tu vida. Cristo ha dado su vida en la cruz para redimirnos de nuestra manera de vivir. Su gracia, hermanos, es grande y suficiente. Y todo esto, hermanos, es gratuito. Es gratuito. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Hoy nos vamos entendiendo que eres tú el que nos capacita. Eres tú el que perdona, el que salva. Pero eres tú también el que da dominio propio, nos enseña a vivir en piedad, en justicia y nos das esperanza, Señor, de que tú vendrás por nosotros. Agradecemos, Señor, por este día, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.